Hola, Suramérica ahora. Las principales informaciones que acontecen en esta semana en la región suramericana. Bolivia. Bolivia es noticia en los medios de alcance continental. Ayer hubo disparos contra los dos vehículos en los cuales se moviliza el expresidente Evo Morales de Bolivia, y este acusó al gobierno, al vicepresidente David Choquehuanca y al presidente Luis Arce de la situación que aconteció en el día de ayer y que pusieron en peligro su integridad física y que dejó como resultado herido a su chofer. De todas maneras, se observan en diferentes videos que han subido a las diferentes plataformas los adeptos de Evo Morales que indican presencia de quienes le dispararon en el local, en un cuartel del ejército. De todas maneras, se señala que los supuestos hostigadores, los que pusieron en peligro a Evo Morales, se refugiaron en dicho cuartel y que fueron auxiliados por una unidad aérea de la policía boliviana. Adeptos del presidente Evo Morales llegaron hasta el aeropuerto protestando por la situación. El expresidente Evo Morales ha dicho que esta vez también el gobierno falló y que ese intento de los 14 disparos en un vehículo y 4 en otro son de la autoría del gobierno, por lo que denunció ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que agentes de élite del Estado de Bolivia atentaron contra su vida. De todas maneras, varios presidentes latinoamericanos han externado su solidaridad a Evo Morales por la situación que aconteció en Bolivia. Entre ellos, el presidente de Colombia le manifestó su solidaridad, la expresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner, el líder del movimiento social argentino Juan Grabois ha escrito en sus redes solidarizándose con Evo Morales, el gobierno de Honduras, encabezado por su presidenta, el gobierno de Venezuela, la Cancillería de Cuba han externado su solidaridad con Evo Morales, así como también la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, quien ha apostado a que no exista violencia y que México no está de acuerdo con la violencia. También se ha externado su solidaridad con el expresidente boliviano Evo Morales, el destacado criminalista argentino Eugenio Raúl Zaffaroni, quien fue juez de la Corte Suprema Argentina. La situación por la que atraviesa Evo Morales, el expresidente boliviano, según sus declaraciones, él dijo, todo esto que se hace no es contra Evo Morales, es contra el pueblo, es contra la etnia indígena. Y precisamente antes de que aconteciese esto, el tono, la confrontación política había subido demasiado en Bolivia, pues se recuerda que el gobierno encabezado por el presidente boliviano Luis Arce había acusado a Evo Morales ante la comunidad internacional, y el presidente por intento de desestabilizar al gobierno, y le instaba a que se mantenga alerta. El gobierno de Luis Arce
también miembro del Movimiento del Socialismo de Bolivia, instaba a la comunidad internacional a que se mantuviera alerta ante lo que consideraba que era el accionar antidemocrático de Evo Morales, pero también acusaciones muy fuertes que se libran desde los medios de comunicación de Bolivia y a escala continental en contra de el ex presidente Evo Morales. Exactamente, la Cancillería boliviana fue quien lo denunció ante la comunidad internacional porque intenta, según la Cancillería, declaraciones de la Cancillería, las acciones de Evo Morales intentan interrumpir el orden democrático de Bolivia, dice la Cancillería de Bolivia precisamente. Vamos a Venezuela. Venezuela está sorprendida con el veto. Dice, acusa a Brasil de haber reafirmado el veto que mantuvo Jair Bolsonaro para que Venezuela no ingrese a los BRICS. El gobierno de Venezuela denunció que Brasil vetó su entrada a los BRICS durante la cumbre que se realizó en Rusia, exactamente en la ciudad rusa de Kazán. Y ha dicho que esto es una agresión y un gesto hostil contra Venezuela. Eso dijo el gobierno de Venezuela. Incluso dice que Venezuela contó con el respaldo y apoyo de los países participantes en esa cumbre para la formalización de su ingreso a ese mecanismo de integración, pero que la representación de Itamaraty, la Cancillería brasileña, liderada por su embajador Eduardo Páez, decidió mantener el voto que el expresidente Bolsonaro aplicó a Venezuela durante años, dijo la Cancillería, y esta acción, dice el gobierno venezolano, constituye una agresión contra Venezuela y un gesto hostil. Pero además continuó que también ese veto es inexplicable y doble moral. De todas maneras, diferentes personalidades como el doctor Ignacio Ramonet, director de Le Monde Diplomatique, ha dicho que nadie ha hecho tanto por Lula como lo ha hecho Venezuela sin pedir nada a cambio, y dice que es una acción triste y repugnante lo que ha acontecido. Incluso, dice Ramonet, si se confirma que fue un veto de Lula lo que impidió que Venezuela ingresara a los BRICS, sería triste y repugnante, porque nadie ha ayudado más a Lula que el presidente Maduro, sin importarle las consecuencias. No puedo creer que Lula sea tan desagradecido, dijo Ramonet en su cuenta de Twitter. Vamos a Uruguay. Miren, acaban de transcurrir las elecciones en Uruguay. El candidato Ñamandú Orsi del Frente Amplio, es el partido de Pepe Mujica, quedó en primer lugar, pero hay una segunda vuelta, hay un segundo turno que se va a realizar el 24 de noviembre de este año. Miren cómo quedaron las elecciones. Ñamandú Orsi obtuvo 45% de los votos. El candidato de la calle Pou, actual presidente, Álvaro Delgado, obtuvo el 27%. ¿Qué les parece? Elecciones de segundo turno, segunda vuelta en Uruguay el 24 de noviembre. Porque ninguno de los candidatos obtuvo el 50%. También realizó elecciones Chile, elecciones municipales. ¿Y saben qué?
si esto es un preludio de las elecciones presidenciales, pues no le fue muy bien al presidente Boric y aliados, puesto que Vamos Chile, de la derecha tradicional, 122 cargos. Contigo, Chile Mejor, la alianza oficialista, 111 cargos. Y otros, entre ellos movimientos independientes, 103 cargos. Nada bien para el presidente Boric y sus aliados. Miren, en la frontera de Bolivia con Perú, cada vez aumenta más el contrabando. Dicen los productores de Perú que ese contrabando les afecta porque están pasando muchos productos desde Bolivia sin impuestos. Exactamente, son productos que están entrando para abastecer el mercado peruano con productos de Bolivia, tales como carnes, arroz, productos como pollo. Y dicen los productores que esa situación, los productores de Perú, que esa situación los daña a ellos, pero además también desabastece lo que es a la población de Bolivia. Alguien se estará beneficiando con eso, menos la población de ambos lugares, menor grado la población de ambos lugares. Por lo que Bolivia militarizó su frontera con Perú para frenar ese contrabando, para detener ese contrabando de alimentos hacia el lado peruano. Entonces, vamos también en Perú, la situación que acontece con lo que es el apresamiento de Alejandro Toledo en el caso Odebrecht. Como ustedes saben, la justicia peruana dictó orden de prisión contra Alejandro Toledo. La defensa del expresidente Toledo afirma confía en su absolución en segunda instancia. El abogado de Toledo sostiene que la sentencia a 20 años y 6 meses de prisión por colusión y lavado de activos contra Toledo, eso es un error. Y dice que la fiscalía, oigan bien, la fiscalía forzó el delito de colusión en este caso, pues según él, colusión es un delito que implica un contacto directo del funcionario con la contratación pública, un rol que la Constitución no asigna al presidente de la República y por tanto dice es un error lo que ha acontecido y espera que el mismo sea absuelto en lo que es segunda instancia. Cabe recordar que el Supremo Tribunal Federal de Brasil validó una investigación realizada por la Policía Federal donde se confirma que los documentos que se tomaron para acusar a Odebrecht no eran los datos de la contabilidad, de los sistemas de contabilidad propios de Odebrecht, sino que eran datos falsos. Ante esa situación, el Supremo Tribunal Federal de Brasil eliminó las condenas provenientes de ese caso, de la condena del fallo que hizo Lavallato, Moro y compañía a Odebrecht, incluso hasta los acuerdos de colaboración que hizo Odebrecht, hasta esos acuerdos fueron eliminados por el Supremo Tribunal Federal de Brasil. Incluso dice que por esa situación de las acusaciones de Odebrecht, en el mundo nadie debería ser condenado por documentos falsos. Por lo tanto, lo que acaba de hacer en Perú la justicia contra el expresidente Toledo o contra cualquier otro, cae para el Supremo Tribunal Federal de Brasil en la ilegalidad. Y fíjense que aquí mismo en Perú hay dificultades otra vez más con Gorriti.
de IDL que de reportero no tiene nada. Gorriti es un asesor directo de las autoridades judiciales del Perú que posee una ONG. Y a través de esa ONG ha estado vinculado con instancias de la justicia del Perú y además también acusando personas, como aconteció con el expresidente Alan García. Recuérdese ese encuentro, ese intercambio de mensajes que hubo a través de X, emanados de las apreciaciones y acusaciones que hacía Gorriti contra el representante de Odebrecht, Jorge Barata, y contra Alan García, que les respondió bastante a través de la red social X, antiguamente Twitter. Entonces, permanentemente, y ahora vuelve de nuevo Gorriti, donde dicen varios medios, leyendo por ejemplo el Expreso de Perú, expreso.com de Perú, dice que Gorriti cobró más de 2.25 millones de soles y que activista es investigado por cohecho y que ese monto responde a los pagos por servicios desde 2015, cuando Humala gobernaba el país. Exactamente dice, calzado por César Rojas, que en menos de 10 años y solo con prestar servicios a la ONG Instituto de Defensa Legal, el activista Gorriti cobró 2.296.967.25 soles. Así lo indican los documentos sobre la cooperación internacional que recibe esa entidad. Pero además también existe una declaración de Jaime Villanueva que vincula a Gorriti. Exactamente dice Jaime Villanueva, esto lo cita el Expreso también. Jaime Villanueva asegura, un vinculado también a los casos judiciales en Perú, dice exactamente que Gustavo Gorriti direccionó al fiscal José Domingo Pérez en el caso Cócteles, que es el caso que se le sigue a Keiko Fujimori. Dice que el periodista de IDL tenía información clave de Brasil e indicaba a quién se debía interrogar y qué preguntas hacer. Jaime Villanueva afirmó en entrevista con Milagros Leiva que el periodista Gorriti tuvo un papel crucial en el direccionamiento de la investigación en el caso Cócteles contra Keiko Fujimori, liderado por el fiscal José Domingo Pérez. Gorriti no sale de las acusaciones una y otra vez en el caso Cócteles, en el caso de Odebrecht, que Rafael Vela, el fiscal, que el fiscal José Domingo Pérez. Gorriti dice que está enfermo, cuando lo acusan se detiene. Es una situación permanente contra Gustavo Gorriti, que posee una ONG llamada IDL Reportero y que tiene un vínculo muy estrecho con autoridades judiciales en Perú. En Colombia, la vicepresidenta Francia Márquez descartó candidatura en las elecciones presidenciales, su candidatura en las elecciones presidenciales colombianas de 2026. Dice que no tiene pensado postularse a la presidencia y que espera poder cumplir su función actual de la mejor manera posible. Ahora no. Creo que a mí me eligió el pueblo para cumplir mi mandato, así que deseo mucha suerte a quienes se van a lanzar a la elección popular, dijo la vicepresidenta colombiana Francia Márquez. Delegación del FMI llega a evaluar a ver si Ecuador está cumpliendo las medidas sugeridas. Ya ustedes entienden por dónde es que anda la crisis ecuatoriana en la actualidad. Las autoridades de Ecuador están aplicando las recetas del Fondo Monetario Internacional y Ecuador no sale
de 14 horas de apagones. Por tanto, esa crisis eléctrica que tiene Ecuador es evidente que tiene que tener alguna repercusión con las medidas que ha establecido el Fondo Monetario Internacional en el Ecuador, donde se hacen cortes de 14 horas y hasta cortes no programados y que no respetan lo que es el horario que han acordado las autoridades. Hasta aquí las principales noticias suramericanas. Queden bien.